Les damos la bienvenida a un nuevo espacio aquí en Cuba Información para denunciar lo que está ocurriendo en Cuba, este intento de genocidio por parte del gobierno de Estados Unidos, dirigida su política por un verdadero sicario de la muerte como es Marco Rubio, tratando de asfixiar a todo un pueblo. Y frente a eso hay miles, millones de personas que se levantan en el mundo en solidaridad con Cuba, como lo han hecho en solidaridad con Palestina. Y ahí tenemos una de las grandes iniciativas en los propios Estados Unidos, Let Cuba Live, dejen vivir a Cuba. Es una carta firmada por personalidades de la academia, de las artes, del cine, incluso de Hollywood, personas también de la política. Ahí está Susan Sarandon, está Roy Waters, uno de los fundadores del grupo Pink Floyd, por supuesto, la siempre solidaria con Cuba, escritora Alice Walker, autora del Color Púrpura, esa gran obra literaria y, bueno, bandera de la lucha contra el racismo. Mark Ruffalo, ese actor también que le ha plantado cara a Trump en tantísimas ocasiones. Es una de las iniciativas, de las muchísimas iniciativas. También hay una carta de 100 personalidades de Reino Unido protestando contra este intento de asfixia de todo un pueblo. Creo que ya es evidente. Si hay algún idiota que todavía está diciendo que el bloqueo a Cuba no existe y que es una excusa del gobierno cubano, que se vaya mirando un poco al espejo, porque le tiene que dar vergüenza, sobre todo si es nacido en Cuba. Si es una persona nacida en Cuba, viva en Cuba, que entiendo que en Cuba pocos habrá que lo digan, ¿no? Digo yo. Pero si está fuera y todavía dice que el bloqueo a Cuba no existe, realmente yo no sé qué se puede pensar, qué puede pasar por el cerebro de una persona tan, tan vergonzante, una persona que no tiene, pero ni el más mínimo grado de ética ni de inteligencia, ¿eh? Porque yo creo que lo que tienen que decir de una manera clara es, mira, yo apoyo el bloqueo a Cuba. Yo quiero que la gente en Cuba, aquella gente que dejé en Cuba, se muera de hambre para que cambie el sistema y para que entren los yanquis. Eso es lo que tienen que decir. Tienen que ser sinceros, ¿eh? Sinceros como son algunos elementos que indudablemente viven del dinero de la mafia de Miami y del dinero del gobierno de Estados Unidos, porque están sostenidos, financiados, lo han sido durante muchos años y lo siguen siendo ahora. Es el caso de José Daniel Ferrer, este tipo que estuvo en la cárcel en Cuba y que tendría que pagar, pero bien pagado lo que está haciendo. Dice, la política de Estados Unidos hacia Cuba es la correcta. Una persona Increíble, es una cuya cosa. organización de caca, un PACU, siempre ha vivido de las subvenciones del gobierno de Estados Unidos a través de la Fundación Nacional Cubano-Americana, que es la que las recibe. Bueno, pues este individuo, este sicario y este excremento ahora vive en Miami. Y ahí le tenemos a Yotuel Romero, que dice, llama al pueblo cubano a salir a la calle y exigir un cambio de sistema frente a la dictadura. ¡Qué bien! Ahora que están apretando del cuello al pueblo cubano, a ese pueblo que algún día fue el tuyo, pero que ya no lo es. Entonces ahora dices que salga a la calle, ¿eh? Yo creo que está muy claro. El tablero de juego es evidente, ¿eh? Quienes apoyan a un matón, a un criminal, a un asesino de masas que está dispuesto a todo, es decir, a ahogar a todo un pueblo, los que le apoyan y los que luchan con todas las formas de lucha y de resistencia contra este criminal y contra este régimen nazi, que es el de Donald Trump y Marco Rubio. Bueno, pues nos quedamos con una frase que leo en Twitter. Marcos MR dice, asistimos a un genocidio en directo. Gaza fue la prueba de los límites que Occidente podía tolerar. Y podemos tolerar todo. Después bombardearon Venezuela y secuestraron a su presidente. Ahora ahogan literalmente a Cuba. Europa calla. Occidente debe desaparecer
como civilización. De verdad que tiene que desaparecer. Porque si después de lo que se ha hecho a Palestina se consiente y no se dice nada, como ahora no se dice nada, la Unión Europea callada, estos criminales de la Unión Europea callados, pues entonces tienen que desaparecer. Hay que barrer con toda esta clase política, ¿eh? Pero no para que venga otra peor, que es la ultraderecha, que eso es lo que quiere el señor Donald Trump, barrer con la clase política actual de la Unión Europea para imponer a los Vox y a todos estos matones y fascistas. No, no, lo que hay que hacer es barrer con la clase política, para hacer verdaderamente un mundo mejor, que no permita ni el genocidio del pueblo palestino ni el del pueblo cubano. Así comenzamos nuestro programa y le damos la bienvenida a nuestro compañero Lázaro Oramas. Estupendo siempre la Cubano introducción. 100%. Todo el tiempo, todo el tiempo. Bueno, excelente la introducción al programa, como siempre. Efectivamente, hace falta barrer a toda esta politiquería cínica, hipócrita, que anida en los países europeos, o sea, la llamada Unión Europea, que ya no es que se ponga de perfil, sino se pone de espalda y pretende ignorar lo que está ocurriendo en América Latina y el Caribe, concretamente en países que son muy importantes para la política hegemónica de los Estados Unidos en la región, Venezuela y Cuba. Entonces, ¿dónde están esos políticos que están preocupados, perdón, tan preocupados por los derechos humanos, tan preocupados por la democracia, hablando de Cuba, también de Venezuela? ¿Dónde están? ¿Dónde están ante el acto criminal de una administración enloquecida, capaz de, bueno, inventarse cosas, de bombardear embarcaciones pequeñas, de pesqueros, de personas que tratando de buscarse la vida en el mar y la pierden en el mar por la acción criminal de una administración que parece ser, cree que vive, o sea, vive en el mundo sola y el mundo es para ella. Es decir, que lo que estamos viendo es la inacción de políticos y también de organizaciones ante la barbarie, ante la violación sistemática de las leyes que regulan el comportamiento de los países a través de sus presidentes o presidentas, primeros ministros, primeras ministras, que regula el comportamiento y las relaciones entre los estados, o sea, países independientes, soberanos, que construyen un camino propio. Si ese camino no le gusta al mandamás de la Casa Blanca, pues hay problema. Y no tiene que haberlo. Y si lo hay es por repito, por la inacción de los políticos, sobre todo de Europa, que saltan rápido, son veloces cuando el candidato impuesto o diseñado por la Casa Blanca sirve a los intereses tanto de la Casa Blanca, o sea, el imperialismo, como los de la Unión Europea. Es hipocresía pura y dura, cinismo puro y duro, al máximo nivel. No hay forma de rebajar eso y sobre todo lo que significa para pueblos nobles, valientes y corajudos como el pueblo cubano, el pueblo venezolano, bolivariano en Venezuela. Es decir, que estamos ante una situación bastante complicada por el hecho de que parece ser que si se violan las leyes, si no hay respeto para la libertad, la verdadera libertad la construyen los pueblos, no la que se diseña en la Casa Blanca, interesadamente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De qué mundo estamos hablando? Cuando hay un personaje enloquecido y una administración enloquecida que es capaz de violar las propias leyes de su propio país. Entonces, aquí estamos. Estamos en una coyuntura realmente, posiblemente muy decisiva para la humanidad, ya no solo América Latina y el Caribe como región, sino para la humanidad. A ver qué pasa
en las próximas semanas. A ver, vamos a ver, a estar atentos a ver qué pasa, porque el ajedrez está muy complicado. Ujú. Nos dice Ernesto Samper, quien fuera presidente de Colombia: SOS por Cuba, se está preparando el genocidio del pueblo cubano por asfixia de sus condiciones vitales. Una misión humanitaria de Naciones Unidas podría encabezar un desplazamiento de naves humanitarias cargadas de combustible que hoy requiere la isla, como el oxígeno que respiramos todos los días para seguir vivos. Bueno, iniciativas de estas que son prácticas, son las que necesita Cuba. Ahí están incluso también hablando, por supuesto, si lo encabeza Naciones Unidas va a tener un impacto mucho mayor, pero ahí están hablando incluso de hacer una flotilla, como la flotilla de la libertad y la flotilla de apoyo a Gaza, para llevar alimentos, combustible, lo que haga falta a Cuba. Bueno, pues una flotilla solidaria también puede que se esté preparando. Y tenemos artículos muy buenos publicados en Cuba Información, sacados de otros medios, otros directamente, cuyo origen es nuestro propio medio, artículos de opinión. Entre ellos, destacamos uno, hay muchos muy buenos, de Daniel Jadue, este gran político comunista chileno, alcalde de Recoleta, una persona que ha llevado la justicia social a su municipio en Chile, precisamente además con la cooperación con Cuba, para inaugurar su sistema de farmacias populares, de bibliotecas populares, al servicio del pueblo. Y todo eso, o parte de eso, precisamente en cooperación con Cuba, porque allí lo que se repartían era, por ejemplo, fármacos fabricados en Cuba, etcétera. Dice, el artículo se llama "El bloqueo a Cuba, crimen imperial y vergüenza del derecho internacional". Dice: es un genocidio silencioso disfrazado de legalidad, sostenido por la mafia del dólar y la complicidad de organismos internacionales que, con honrosas excepciones, guardan un silencio vergonzoso. El ejemplo de Cuba es su heroica resistencia, su capacidad de compartir lo poco que tiene con otros pueblos, es una bofetada a la lógica del capital, porque envía médicos mientras el norte envía armas. Alfabetiza mientras otros se endeudan. Cuba insiste en la dignidad mientras otros normalizan la esclavitud moderna. Como latinoamericanos, como pueblos del sur, tenemos el deber de levantar la voz y denunciar este crimen. No basta con solidarizarse en lo simbólico. Debemos construir relaciones de cooperación con Cuba desde nuestros gobiernos locales y nacionales y boicotear las políticas del imperio allí donde podamos. Cuba no está sola, es alguna de No, las muchas no, no. voces solidarias con Cuba en este momento tan difícil. Bueno, ahí está reflejado, o sea, un político que tiene como prioridad el mejoramiento. Perseguido judicialmente, Y que sí, le quieren meter en la cárcel. sí. De hecho, ha estado en la cárcel. No, no, ahí está la cuestión. O sea, un político que se preocupa por su gente, por el pueblo, con proyectos para el pueblo, para las clases más desfavorecidas, con una atención desde la base hasta la estructura superior de la localidad, el ser humano en el centro de la política en este caso, de ese pueblo y de esa personalidad ahí en Chile. Sin embargo, eso, el imperialismo y las redes también al servicio de este imperialismo voraz, mafioso, criminal, pues le llama a eso eh, comunismo, dictadura. Cualquier invento de este tipo para torpedear el desarrollo de esa comunidad o de esa región. Todo lo que vaya en favor de las clases populares, lo que vaya en favor para corregir las diferencias, las desigualdades en favor las clases populares, pues son atacadas por la política injerencista de los Estados Unidos y los medios, los oligopolios mediáticos a su servicio, pues contribuyen a ese ataque despejado para crear digamos, un escenario propicio para aplicar leyes, que sea otra cosa. Es legal aplicar
leyes de un país a otro país independiente y soberano. No es legal. No es legal. Pero hacen lo que les da la puñetera gana. Exactamente. Y entonces vemos eso. Cualquier iniciativa de esta que favorezca a las clases populares, a la mayoría del pueblo, pues ya le ponen la lupa encima y empiezan las injerencias, los ataques. Ese es el mundo en América Latina y el Caribe que transcurre año tras año, año tras año y año tras año con más virulencia por parte de una actitud guerrerista y criminal, repetimos, del imperialismo de los Estados Unidos. Está acabado, está en decadencia y quiere, a como dé lugar y como sea, retomar el dominio hegemónico que tuvo en la región durante muchos años. ¿Por qué? Porque tiene lo hemos dicho muchas veces, tiene en realidad tiene dos competidores muy fuertes en Rusia y China. Muy fuerte. Y además lo dice, este presidente, pues lo dice, la China, él habla de la China, Rusia, o sea, y entonces llegamos a un punto donde un presidente de una gran potencia como es Estados Unidos, potencia militar, económica también, pues le dice a un país, la dirección de un país independiente y soberano, con quién puedes tener relaciones comerciales, con quién puede tener acuerdo, con quién puede, o sea, es un desbarajuste total que nos alerta de que estamos ante un fascismo Mm. resurgido, virulento y más letal que se pueda concebir en los tiempos después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que todos los pueblos estamos bajo amenaza, tanto los de América Latina, el Caribe, como el mundo. Nadie sabe qué se puede desencadenar si estos miserables, estos criminales neofascistas, se le ocurre invadir Cuba, por ejemplo. Pero desde Miami quieren más. Ahí Sí. están las congresistas y los congresistas, todos estos sicarios de la política que viven muy bien y que tienen altísimos sueldos pero con esos altísimos sueldos lo que hacen es tratar de matar por hambre a un pueblo. Es el sueldo, es el dinero robado al propio pueblo norteamericano para matar por hambre a un pueblo. Es lo que hacen estos congresistas que llaman cubanoamericanos, que no han pisado Sí. Cuba en su puñetera No, vida. no, Ninguno de ellos. no, Ni y varios el de ellos ni nacieron en Cuba, ni conocen Cuba, no conocen a ni, la... Ni Mario Díaz Balar, ni Carlos Jiménez, ni Marco Rubio han pisado tierra cubana. Y María Elvira Salazar, quizá, que creo que no. Quizá en algún encuentro como periodista la dejaron entrar, yo no lo sé. No Pero, sabe, pero, no pero sabe. seguramente ni eso. No, Porque la tiene entrevista que le hizo a Fidel fue la ONU. en Nueva York. Bueno, congresistas cubanoamericanos urgen a Trump a subir la presión total. Si no se puede. Si le quitas el petróleo a un país, ¿qué más le puedes quitar? No sé, pues barcos de guerra, bueno, ya intervenir militarmente, a subir la presión total para forzar la caída del régimen cubano. Y María Elvira Salazar dice elevar la parada. No viajar a Cuba, porque dice, no hay electricidad, no hay comida, no hay medicina, solo apagones, hambre y represión. Muchas aerolíneas están cancelando vuelos. Si viajas es posible que no puedas regresar durante semanas o incluso más. No arriesgues tu seguridad. Un régimen en sus últimas horas es impredecible y peligroso. O sea, es decir, todo lo que ellos han generado. No, pero ¿eh? eso hay que aplicarlo a Estados Unidos. Una potencia imperialista en decadencia es más peligrosa, es más virulenta las acciones. Ese es el tema. Que ella es la representante de esa potencia peligrosa para la humanidad y, por supuesto, ahora a corto plazo para todo un pueblo, para 10 millones de personas. Esta es una sicaria, es una mafiosa, es una matona, son los matones del instituto, ¿no? Que van
a por la gente, bueno, que consideran más débil, le dan una paliza. Y luego alrededor de ellos hay dos o tres cobardes, ¿eh? Dos o tres cobardes que jalean al matón. Ahí están los gusanos, todos estos gusanos que hemos mencionado algunos, el Yotuel y compañía. Todos estos gusanos son los cobardes que jalean al matón para que él le ponga la bota encima al que está débil, ¿no? Y, pero frente a estas campañas absolutamente oportunistas y miserables de que la gente no vaya a Cuba, por cierto, es mentira esto de que luego no puedes regresar a tu país, es mentira. Hay problemas, por ejemplo, Cubana Aviación ha reducido sus vuelos, Cubana Aviación, pero otras compañías lo que han hecho es decidir repostar en la República Dominicana y luego ir a Cuba. Es decir, que hay soluciones y no es verdad que haya un caos en los aeropuertos. Existen restricciones porque no hay combustible suficiente, pero hay soluciones Claro. para ello. Y no es cierto que la gente se vaya a quedar varada en los aeropuertos. Al menos de momento eso no ha ocurrido. Pero por supuesto, frente a eso, hay gente con un poco de dignidad, un poco de cabeza, un poco de corazón, que te dicen, por ejemplo, esto es un canadiense que escribía en un grupo de WhatsApp llamado Cuba Travel Tips, decía, no abandone el pueblo cubano ahora, no cancele su viaje a Cuba. Cuba necesita el turismo y al no ir a Cuba y suprimir masivamente la histeria mediática que se ha creado, que no refleja la realidad, está devastando su economía aún más. Todos los demás sectores, la salud, agricultura, producción, pequeñas empresas, se benefician del turismo. Y él habla del de Canadá. Dice que el turismo de Canadá estaba en camino de alcanzar el objetivo de 1,2 millones. Hasta que el gobierno canadiense emitió una alerta amarilla de viaje, probablemente por orden de Estados Unidos. Por cierto, alerta amarilla al mismo nivel que en México y República Dominicana, o sea, nada especial, ¿eh? La advertencia es exagerada y da la impresión de que los canadienses se quedarán varados en Cuba sin vuelos de regreso, o que Cuba no es un país estable. Pero en Cuba estás más seguro que en cualquier otro lugar. Y esto es una realidad como un templo, ¿eh? Exactamente, Canadienses, exactamente. ahora es el momento de desobedecer las amenazas de Trump y viajar a Cuba para apoyar al pueblo cubano y a su economía. No abandonen al pueblo Excelente, es cubano. una realidad y lo que has dicho son verdades, verdades. Pero bueno, estas administraciones o estos gobiernos, tanto de Canadá como el de Estados Unidos, están buscando de una forma que no parezca, pero sí es de impulsar un genocidio en América Latina y el Caribe, porque Cuba efectivamente no está sola. Entonces, están buscando la manera, a pesar de los líos que tiene este señor Donald Trump allí en los propios Estados Unidos, incluso Y con Canadá. y con Canadá, ahora se está hablando también de que se ha tomado atribuciones del tema de los aranceles que no le corresponde, no puede poner, eso le corresponde al Congreso, es decir, que ha violado un acápite de la Constitución de los Estados Unidos con el tema de los aranceles. Uno Hay, más. uno más, un lío más para él. Y es posible que o sea, le revoquen todos esos aranceles que le ha impuesto a medio mundo, pues que tenga que pagar a los países. Eso está ahora mismo en discusión en el Congreso. Claro, el Congreso es republicano, las cámaras son republicanas, pero han ido a la ley, a la Constitución. Y si efectivamente la cosa es como dicen, que no tiene autorización para imponer aranceles a países, eso es una cosa, algo del Congreso de los Estados Unidos. Entonces que este hombre está complicado, pero en esa complicación está asusado y está impulsado por esa mafia política, también excremento de mafia que lo compulsa, lo impulsa para
que ataque a Cuba. Son cobardes, son miserables y no saben lo que se van a encontrar. O sea, estas personas que alientan y que ya para cambio el régimen, no conocen Cuba, no saben lo que es la revolución, no saben lo que es el pueblo enardecido, el pueblo cubano enardecido. Se da cuenta quién es, se están dando cuenta quién es el enemigo. Ellos han apostado por la juventud. Esa es otra. Han apostado por la generación más joven y para engañarlo, para Y pagarles. y pagarle para que se vayan posicionando contra el gobierno revolucionario. Entonces, están buscando, claro, ellos desde la distancia, desde el trasfondo, no en la primera línea, ellos empujan, pero están atrás, están empujando desde atrás, para que cuando tengan que correr, el tramo que eso sea más corto, el corretaje. Pero lo cierto es que es ellos, o sea, estos congresistas del sur de la Florida, están vinculados a la mafia política del lugar y tienen un odio enquistado. Todo lo que dicen es mentiras, falsedades para lograr eso. No lo van a lograr. No van a lograrlo. Y entonces y además hablan en nombre del pueblo cubano cuando están años luz del alma, los sentimientos del pueblo cubano, de la nacionalidad cubana. No son cubanos. Cada vez que yo escucho que no, fulano, cubano-americano, no, son estadounidenses. Respiran los valores de ese país. Y Bien, además pertenecen a eh, una élite económica de ese país, que ni exacta. siquiera son pueblo trabajador No, estadounidense. que va, para nada, para nada. Entonces, esta gente ¿cómo se puede calificar? Que hablan de invasiones, que hablan o sea, no te gusta. Primero, no, hay que repetir, no eres cubano. Cuba es de los cubanos, de los patriotas cubanos, de los revolucionarios cubanos, de las personas dignas, las personas decentes, de las personas que quieren a Cuba, a la tierra cubana, y que son fieles al legado y a la historia de lucha del pueblo cubano, de ese mismo pueblo. Entonces, pero ellos están como si estuviéramos en el año, en el siglo XIX, pues, que invadan. ¿Para qué? Esa es la libertad. Dice, no, pronto ya la libertad. No, lo que ustedes quieren es esclavizar, facilitar otra vez la esclavitud del pueblo cubano, de la tierra cubana. Y servirle en bandeja a ese imperialismo en decadencia, desbocado, un país, Cuba, para que con ello, como decía Martín, impedir el apóstol de la independencia de Cuba, impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas, Estados Unidos, y caigan con esa fuerza más sobre nuestros pueblos de América. Es decir, que ellos están buscando la manera de que acelerar esto. Y ya están diciendo incluso que antes de que finalice este año 2026, Que va a caer. va a caer. Va a caer. Yo no sé dónde se van a meter porque no va a caer. ¿Dónde se van a meter todos estos asquerosos, todos estos miserables y criminales que están asusando una intervención en un país que no es el suyo? Yo no sé cómo en el derecho internacional cómo se puede calificar eso. Un país que no es el suyo. Es como Pero decir, me cae mal fulano, vamos a caerle a palo a este porque me cae mal. Pero tú no tienes vínculo a eso. No, no, es que me cae mal, no me gusta. Por favor, entonces, pero eso complejiza. Además, esa injerencia en los asuntos, los acuerdos que establecen países independientes y soberanos. Estoy pensando ahora en México, esa excelente, la presidenta de México, apostando poco, humanitariamente eso no se puede concebir, no se puede consentir un crimen de esta naturaleza ni de ninguna. Y mantiene una posición México, ese México siempre coherente con su política, con su constitución también, y ellos le de solidaridad con el pueblo cubano. Solidaridad, porque es verdad que no casa, no hay justificación para esto que está ocurriendo. Bueno, y ahí le tenemos al embajador de
de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, Ah, haciendo de las suyas, eso, provocando. Y qué curioso, nos dice, embajador Mike Hammer denuncia el colapso total del modelo cubano y la vida a oscuras en la isla. Hace falta ser sí, hay que, excremento humano mayor al cubo, ¿eh? O sea, todo lo que has provocado tú y tu séquito de mafiosos y tu gobierno mafioso y neonazi, todo lo que has increíble. provocado, no, pero es el régimen el que lo provoca, ¿no? Mike Hammer, el embajador de Cuba, nos dice Fernando Rasber, este periodista afincado en Cuba hace muchos años. Se queja porque la gente lo insulta en la calle, porque el otro día en Camagüey le dijeron unas cuantas cosas. Qué injustos son los cubanos, tanta irritación por un bloqueo total de combustibles al Mira, país, ¿no? Y Jimmy Sánchez nos dice, solo a personas enfermas se les puede ocurrir afirmar que un Estado es fallido porque no están recibiendo dinero en ningún lugar, sin mencionar que ese es el resultado de la aplicación en su contra de una guerra económica dirigida a provocar un genocidio, porque lo del Estado fallido lo publicaba la Embajada de Estados Unidos en La Habana. No están recibiendo ningún dinero de Venezuela y no están recibiendo dinero en ningún otro lugar. Es un país fallido. Pero hace falta ser criminales, sinvergüenzas, asesinos y nazis. Y hace falta ser sinvergüenza para no darse cuenta de todo esto y decir, culpabilizar en algo al sistema cubano, al gobierno cubano. No, no, aquí hay una guerra absoluta contra todo un país y o te pones en contra de esos o lo denuncias o eres un sinvergüenza. O eres un sinvergüenza. Y si además lo apoyas, pues bueno, no eres un sinvergüenza, eres un enemigo del pueblo cubano y atenta a las consecuencias. bueno, hay que, hay que decir o recalcar, porque a lo mejor hay gente todavía que están dormida, no se entera, ¿no? Estados Unidos está demostrando por enésima vez que es un Estado terrorista internacional. No cabe ninguna duda que es un Estado terrorista internacional. Ya no solo esta administración lo expone claramente, sino las anteriores, todas, prácticamente todas, salvo alguna que tenga un matiz diferente, más humanista. Yo cuando pienso en Jimmy Carter, la presidencia de Jimmy Carter. Pero bueno, lo cierto es que estamos ante la brutalidad de brutalidad incluso de pensamiento, de ética, de sentido común, de humanismo, como no se había visto en decenas de años de la historia de los Estados Unidos. Y ha cometido tropelías, ¿eh? Tropelía. Cuando esta gente hablan de que Cuba, que régimen, que tortura, que la represión del régimen, llama la atención que no se dirigen, pero en ningún momento hemos visto dirigirse hacia los que causan los males de la mayoría de los pueblos del mundo, porque Estados Unidos está por todos lados. Lógico, 800, casi 800 bases militares en el mundo. ¿El qué más tiene? El presupuesto militar más grande del mundo y en este momento de la historia, más que la Unión Europea, más que el mundo, el presupuesto militar solo de Estados Unidos. Entonces, estamos hablando de un imperialismo en decadencia, pero que tiene un enorme poder todavía y que pretende mantener ese hegemonismo, dictar normas de conducta a gobiernos de países independientes, soberanos, legítimos, pero normas de conducta que lo beneficia a él. Es decir, que es imponer una situación o un sistema, un régimen neocolonial para seguir avanzando en ese dominio, primero regional, dominar la región, importante para este imperialismo terrorista, y una vez que tenga la región América Latina y el Caribe dominada, pues
ya poner una contención, un muro de contención, intentarlo al menos a China y Rusia y avanzar hacia otros escenarios que puede ser África, que puede ser Asia, puede ser la misma Europa. ¿Mm? Bueno, ese es el escenario que vemos Ujú, ahora ujú. y en espera de todo este proceso que hemos comentado antes de los aranceles que posiblemente si es así, que indebidamente ha puesto esta administración Donald Trump aranceles a países, a otros países que no le corresponden sino al Congreso, pues bueno, veremos cosas interesantes en las próximas semanas. En todo esto hay gente que todavía te dice, no, pero es que es el sistema el que ha fallado. Decíamos antes, Estado fallido. Bueno, que lo diga Estados Unidos, sabemos el nivel de hipocresía y de cinismo absoluto y de mentira, porque es un régimen que vive de la mentira, precisamente para luego Mm. acometer sus crímenes. Pero que te lo diga luego gente tratando de hacer un análisis ideológico de todo esto, cuando es un país que tiene su economía totalmente asfixiada, cortada, o sea, reducida a cero, y que te diga que lo que ha fallado es el sistema. Jimmy Sánchez nos dice, porque hay un idiota, un tal José Alberto, que dice, esta isla con libertad, Cuba, tiene el potencial de ser, sin duda alguna, el Dubái del Caribe. Ah, no, sí. Como Ah, diciendo, bueno. no es el Dubái del Caribe porque es socialista. Jimmy Sánchez José, dice, ok, te voy a dar el beneficio de la duda, a ver si me convences. Dime cómo lograrías eso, pero en la situación actual, con todo el peso de la guerra económica actual a la que está sometida Cuba. Dale, te espero. Carlos Montero, también periodista argentino, muy digno, responde a un tuit con un vídeo. En este vídeo aparecen calles de La Habana repletas de basura, que es desgraciadamente la realidad hoy en día. De un tal Cristian Crespo dice, la que fue una de las ciudades más bellas del mundo, La Habana, hoy se encuentra así destruida por la fuerza más voraz de la inmundicia humana, el comunismo. Y dice Carlos Montero, otra vez el tema como son las sanciones y bloqueos que vos apoyas, motherfucker. Y Pero, bueno, hay un esquema aquí muy interesante que dice, así funciona un país sin bloqueo y así obligan a funcionar a Cuba. El país sin bloqueo vende directo, cobran dólares, compra crédito, paga plazos, firma contratos, tiene insumos para medicinas, tiene créditos. Cuba bloqueada, vende escondido, cobra con intermediarios, paga por adelantado y sin crédito, sin contratos, sin repuestos, sin materias primas, aislada del sistema financiero. Cuba no funciona mal, la obligan a funcionar mal. sí, Esto sin descartar los fallos que por supuesto sí, pero es que existen. todo está, pero esto viene de lejos, o sea, Estados Unidos, y en las administraciones del momento histórico que voy a comentar, pues lanzó campañas propagandísticas de, contra el comunismo. Lo que ellos decían, bueno, el comunismo era lo peor, o sea, ponían eh, películas, la Unión Soviética, después de, bueno, la Primera Guerra Mundial, todo peor, todo calamitoso, todo, y entonces decían a la gente, cuando eso no estaba internet, no había la tecnología que hay ahora, pues el comunismo es eso. O sea, no las sanciones, no un país que sale de un conflicto bélico de esa magnitud. Un No, no. país, Rusia, Sí, sí, que tenía un nivel de atraso sí, sí, económico brutal, ¿no? En comparación exactamente. con los países occidentales. Gracias por el apunte. O sea, Mm. un país que venía con un atraso tremendo, con Feudal. sí, exactamente, y muy desequilibrado. O sea, que, sin embargo, se levantó, hizo y se convirtió en una gran potencia. Entonces, empieza con el triunfo de la Revolución Cubana, 1 de enero de 1959, se creó un escenario inédito. Como dijo el comandante jefe Fidel en su momento, no estaba en los libros el que un país, un pequeño país del Caribe, de América Latina, pudiera hacer su pueblo una revolución a 90 millas de los Estados Unidos. O
150 o 145 kilómetros, 150 en kilómetros. Eso no estaba en los manuales, eso no estaba en los libros. Sin embargo, se logró. Y se logró con la unidad del pueblo cubano y la toma de conciencia de estar sometido a un régimen, ahí sí, régimen neocolonial. Estados Unidos pretende recuperar ese dominio, y claro, tiene que, no sé qué podrá hacer, pero él pretende recuperar ese antiguo dominio que tenía Estados Unidos en Cuba y con él controlar geopolíticamente y geoeconómicamente la región América Latina y el Caribe. Ellos piensan que es lo que necesitan, independientemente que puedan comprar o no, o le vendan o no Groenlandia, o que Canadá sea el Estado 51, todas esas barbaridades que estamos escuchando, pero lo cierto es que el control hegemónico de Cuba en una situación bueno, es que eso es impensable, ¿no? Nosotros no pensamos, pero es lo que piensan ellos, que Estados Unidos entonces ya estará en mejores condiciones, desde el punto de vista geopolítico, para frenar ese avance impetuoso de China y Rusia. Y llama la atención que las justificaciones que ha utilizado son justificaciones espurias. Va- eh, Piensen cómo comenzó toda esta guerra, todo este peligro desatado, atacando a embarcaciones pequeñas de trabajadores, de pescadores. Después que etiquetando al presidente Nicolás Maduro como narcotraficante, que es el líder de un cártel que no ha existido, no existe, o sea, mentiras tras mentiras tras mentiras, y hasta que llegó el fatídico día 3 de enero de este año con eh, ese ataque eh, bueno, en un país con el cual no estaba en una guerra, no estaba en una situación de guerra, sino porque por política imperialista cruda, dura y cruda. Una invasión a la República Bolivariana de Venezuela y desató con una frialdad, sin más de 100 muertos. En fin, el imperialismo en su versión más descarnada y más militarista, su versión también más inhumana. Eso es lo que está todavía en curso en estos momentos. Mientras asfixian al pueblo cubano descaradamente, recordemos que si antes de todo este bloqueo petrolero en Cuba no se podían garantizar más allá de un tercio de los medicamentos del cuadro básico, imaginemos qué va a ocurrir ahora. Bueno, Bueno, pues después de crear con todas las sanciones, con toda la destrucción de los ingresos del país y ahora con el bloqueo del petróleo, después de crear la situación que vive el pueblo cubano, después dan ayuda humanitaria por 6 millones de ¿el dólares. qué? Ayuda humanitaria, sí, sí, Sí. sí. Y bueno, y con un sistema de propaganda Jo, tan vergonzoso, tan cínico, tan miserable y tan criminal, que avergüenza a cualquiera cuando lee cosas, ¿no? Estados Unidos dará 6 millones en ayuda humanitaria a Cuba mientras busca restringir el suministro de petróleo. 6 millones de dólares que no alcanzan ni para un barrio cubano, dice el necio. China acaba de dar 80 millones. Ninguna tapadera de estas va a obviar el crimen internacional que están cometiendo. Jimmy Sánchez ahoga en un país incompleto impidiendo que entre una gota de petróleo, medicinas y comida, pero cínicamente dicen que dan ayuda no. humanitaria. Bueno, ahí Ve, se les veía en unos vídeos repartiendo porque esto lo están dando a través de Cáritas y de la Iglesia. Que el acto en sí de la entrega de los materiales está perfecto, ¿eh? Pero toda la parafernalia propagandística, cómo daban una bolsa a cada una de las personas que se ponían en una fila,
y agradecían y tal. Sí, Y bueno, pues pero hay que ver nada. dónde están esa ayuda, dónde la están. No, no, eh, donde ellos seleccionan y donde ellos quieren. Exactamente. Los números no mienten. La supuesta ayuda humanitaria representa el 0,0012 de las pérdidas que provocó el bloqueo en un año, ¿eh? Que provoca cerca de 5.000 millones de dólares, pero luego dan 6. Pero es que mayor cinismo no se puede concebir. Mayor cinismo, mayor hipocresía, mayor maldad no se puede concebir. O sea, usted bloquea con todo su poder, bloquea a un país libre, independiente, soberano como es Cuba. Le causa las mayores penurias. El mismo presidente dice que ya no sabe qué más hacer. Es decir, ya se ha aplicado todo, pero siempre aparece algo. Y para eso, ese algo en la persona de este mafioso y cínico, mentiroso Marco Rubio, es sancionar a los países que vendan una gota de petróleo a Cuba, a cualquier país. O sea, una injerencia burda, inaceptable en los asuntos internos de países supuestamente libres, independientes y soberanos. Pues bueno, esa es una jugarreta de este narco Rubio. Entonces, ¿dónde dan esa ayuda? O sea, usted le causa todos los problemas, incluso recrudece el bloqueo si cabe. Hay que tener en cuenta que aparte del bloqueo y las sanciones y todas estas medidas, Cuba está en la lista espuria de países supuestamente que patrocinan el terrorismo. Esa lista la hace el terrorista mayor, Estados Unidos, que es bueno, el terrorista mayor no, es el Estado terrorista internacional. Entonces, viene ahora con ese show propagandístico seguramente en poblados de personas humildes, personas que están, bueno, como todo el En país, necesidad, en por necesidad, supuesto. y viene con una ayuda de 6 millones de dólares. Cabe más, es una burla a la inteligencia, es una burla incluso hacia las propias personas que reciben esa ayuda. Bien, bienvenida a la ayuda, pero es hipócrita, es cínica, es mentirosa, es un show para después esa misma persona, como ellos ya tienen, dice, no, no, para que, Gracias. gracias a Estados Unidos, gracias al que te está ahorcando, el que te está apretando, el que te está quitando el aire, le das gracias, porque 6 millones de dólares, es increíble. Bueno, esa es una cara, otra cara de las caras que tiene el imperialismo, esa es otra de ellas. O sea, Tú decías, Lázaro, antes que el gobierno de Estados Unidos está inflando con dinero y propaganda y todo un plan, ¿no? sí. A sectores de la juventud o a personas que se prestan como sicarios Mm, a la política de Estados Unidos. Ahí está este grupo llamado el Cuartico. sí, ¿Eh? exactamente. Rubén Javier Pérez dice, los del Cuartico entonces pidieron o celebraron una posible intervención militar en Cuba. Lo hicieron. En caso de que sí, eso es sancionable. Solo en Cuba. Sáquenme de dudas, por favor. Bueno, pues recordemos, todo el que pida una intervención con todo lo que la intervención conlleva debería ir preso y punto. ¿Mm? Eh, Ahí está estos idiotas que salen con una gorrita como la de los Ujú. MAGA de Sí. Estados Unidos, pero Make Cuba Great Again, que han dicho, y por supuesto les han detenido a dos de ellos, que han hecho una propaganda en redes sociales para que una intervención, un agente exterior intervenga en Cuba para arreglar la situación y para cambiar de régimen y para acabar con la tiranía y no sé qué. Bueno, pues eso, en cualquier país del mundo es un acto de traición absoluto a tu país Mm, y significa cárcel. ¿Eh? sí, exacto. Es lo que es, Así. o sea, esto tiene que ser sancionado. Nos decía Michel Torres Corona, este intelectual cubano, presentador del programa Confilo, guionista del programa y editor cubano. Dice, creo que en Cuba debieran pensar en una ley especial
que prescriba sanciones contra todo aquel que niegue el intento de genocidio en curso, que implica el bloqueo recrudecido, y que también prohíba el uso de eslóganes e indumentaria relacionada con el trumpismo, que hasta la prensa liberal gringa asocia con el auge del neofascismo. Todo discurso a favor de Trump y sus lacayos debiera ser contemplado como traición a la patria, por la expresa amenaza de ese régimen imperialista a la seguridad de nuestra nación y de nuestro pueblo. Bueno, Sí. pero en estos momentos tú te vas a poner a hacer una apología del gobierno de Estados Unidos cuando están asfixiando a tu gente. Tú eres un enemigo, es un enemigo de la gente, eres un enemigo del pueblo y atenta a las consecuencias. Exacto. Bueno, esta es una pequeña parte de la juventud que piensan, se han tragado el cuento, la mentira de que la libertad va a traer la prosperidad, la libertad entre comillas, bien entrecomillado, la libertad es la que cambiar de sistema. O sea, pero ¿qué cambio quiere? El capitalismo. Ya Cuba vivió y el pueblo cubano vivió esa experiencia amarga, dolorosa, de 60 años de república mediatizada, república neocolonial, donde el pueblo realmente no tenía nada. Sí tenía, cierto, disculpa, sí Mm. tenía mucha miseria, mucha hambre, Y mucha represión. mucha represión, abandono. Eso sí tenía el pueblo cubano. Y no diga, y tanto en la ciudad como en el campo, no digamos el campo cubano, en las zonas rurales de Cuba, lo que era antes del 1 de enero de 1959. No se hizo una revolución por gusto y no se hizo una revolución para contentar, es una revolución emancipadora, una revolución dirigida por pueblo comprometido con la libertad, con la independencia, con la soberanía, con la dignidad. Pueblo con un alma de solidaridad para con otros pueblos. O sea, el camino que, que cursó a partir del 1 de enero de 1950 era un camino de verdadera independencia y un camino de futuro para las mayorías, para las grandes mayorías, para las clases desposeídas. Eso es lo que no perdona el imperialismo de los Estados Unidos. Que un pequeño país logre eso y que haya logrado lo que todavía hoy no es capaz de lograr ni siquiera los propios Estados Unidos, una potencia hegemónica de tanto dinero, de tanta... No lo tiene. La salud, por ejemplo, la salud pública es un desastre. Y vemos otros aspectos de la sociedad estadounidense que era una réplica en Cuba antes del 1 de enero de 1959 y es algo que no queremos el pueblo cubano y me incluyo yo, que estoy parte del pueblo cubano, no lo queremos. Ahí también estaba la mafia, los gángsters. Batista tenía un salario le cobraba de la mafia. O sea, todas esas cosas se borraron definitivamente del pueblo cubano y de Cuba. ¿Van otra vez con la misma? Pues no, se han equivocado. Se han equivocado. No, nadie quiere, ningún pueblo inteligente, y el cubano lo es, quiere ir atrás. Que aprieta y hay situación económica. Claro, cuando se afecta la economía de un país, bueno, hay personas que emigran y eso es legítimo. Pero no solo emigran de Cuba, como dice el comunismo, huyendo del comunismo. No huyendo del comunismo, sino por situaciones económicas. Huyendo del Como, bloqueo. el bloqueo, como pasa en todos los países de América Latina, el Caribe y del mundo, que van a donde creen que pueden mejorar sus condiciones de vida. Vale, perfecto. Eso no quiere decir que esa persona, siempre y cuando no sirva a los intereses de una potencia imperialista como Estados Unidos, imperialista y terrorista, pues eh, tenga una posición hacia su familia, hacia a su gente, hacia su barrio, hacia su país, correcta, patriótica, puede ser. No esta gentuza mentirosa, fascista. Esta gente, ¿no? La María Elvira Salazar, Carlos Jiménez, el otro, toda esa gente que nunca ni han puesto un pie en Cuba,
ni saben de Cuba, no saben lo que es la revolución. Y entonces tenemos ese cuadro que es esa mafia política, es la que alienta, encabezada por Marco Rubio, Narco Rubio, no sé cómo se llama, no sé el inglés cómo es, no Con conozco, N, con N. con N, con Narco Rubio, y entonces esa alienta a este individuo, Donald Trump, para cometer, bueno, todas estas atropelías criminales que está teniendo lugar. Hay que recordar también que Estados Unidos ha bombardeado 8 países de esta administración, en África, en Medio Oriente, o sea, El presidente eh, de la paz. mira, exacto. Bueno, pues vamos a decirle porque hay que insistir con los del cuartico, los Sí, sí, sicarios, sí, sinvergüenzas. sí, Les sí. leo un pequeño texto de Raúl Palmero. Estaba en un hospital y dice, cerca de la sala de hemodiálisis, doctores y personal de enfermería buscaban alternativas con la agencia de taxis que garantiza de manera gratuita el Estado a las personas que padecen insuficiencia renal para dar continuidad a los tratamientos. Son algunos de los efectos directos de este bloqueo total a los combustibles. Y sobre el debate de moda, la discrepancia es inherente a todo grupo humano. La libertad de expresión es un derecho consagrado en el artículo 54 de la Constitución cubana. Aquí habla cualquiera, dice, desdice sobre el gobierno. El que camine en nuestras calles sabe que esto es normal. Donde hay dos cubanos existen tres opiniones Sí, distintas. sí. Pero otra cosa muy distinta es Así pedir es. invasión militar, la muerte de mis amigos, familiares, conocidos y seres queridos. En ese caso, usted pasa a ser mi enemigo. Eso es lo que se tienen que meter en la cabecita Sí, todos sí. los que No, colaboran. y que la libertad de expresión tiene un límite. Dice, no, por la libertad, ¿no? No se puede escudar ahí. País en guerra. Y eso es Eh, lo que hay que meterse en la cabeza. Cuba es un país en guerra no contra cualquiera, no contra un país de sus características, sino contra una potencia criminal genocida que domina el mundo, o por lo menos quiere seguir dominando el mundo. Y nos vamos a despedir con este tipo de cosas, el sopapo que les da Donald Trump a los que le han apoyado durante tanto tiempo, desde el campo cubano, vamos a decir, o desde la gente cubana que vive en Estados Unidos. Noticias del cibercirco anticubano, nos dice Gerardo Hernández Nordelo. Recordemos al chulo, ¿te acuerdas del chulo? sí, 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 Bueno, sí, sí, sí. el chulo con un vídeo apoyando a Trump, bailando, ¡ah, viva Trump! Y luego, piden esclarecer golpiza contra el chulo en un centro del ICE de Florida, porque está detenido por la Policía de Inmigración, y denuncian abusos contra inmigrantes cubanos. Pero no solamente es el chulo, vamos a tener otra de las, otra de las noticias que tienen que ver con todos estos que apoyaron a Trump y que ahora Trump les está haciendo así, flash, flash. Alejandro, Noticias Cuba. Última hora, según reportes de prensa, esperan deportar para Cuba a uno de los fundadores de Latinos for Trump. Mira, Roma paga a los traidores, pero los desprecia. Se llama Héctor Cocho, así mismo. identificado como fundador de este movimiento. Bla, bla, bla. El caso ha llamado la atención en redes debido a su pasado activismo político y respaldo público a políticas migratorias más estrictas, donde ningún miembro de la gusanera se salva. Bueno, Bueno, ahora le tocó a él. Pero y uno se queda, no, dice, no, 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 bueno, no bueno, sabe uno si no, no, reírse o no, llorar no, por es esto. que es otro ejemplo más de la estupidez en dos patas, como se dice. Es increíble. Hay gente que todavía hoy no hemos visto, José, si tú has estado un poquito más mejor informado, no hay una posición ni un comentario con relación a la represión. Es así, represión dura Inmortal, inmortal. inmortal del ICE, por ejemplo, en Minnesota, lo que ha ocurrido en Minnesota y sigue pasando, y en otras partes de los Estados Unidos, con esta locura, con esta falta bueno, violación también de las leyes y de los derechos humanos. Habla tanto de derechos humanos, ahí
hay violación flagrante de los derechos humanos. Si alguien tiene duda, pues que se culturice, que lea y que vea lo que está ocurriendo ahí. Yo no he visto todavía ni un comentario de la gusanera con relación a eso que está ocurriendo, a esa represión bien equipada. Una represión no es que cojan por la oreja a un manifestante, no, no, no. Una represión con toda la ley, como se suele decir. No dicen nada, ni el Otaola, ni el Eliezer Ávila, ni el otro. Mira, Difunden vídeo del operativo SWAT en Miami-Dade, donde murió un joven cubano y su familia cuestionando la versión policial. Sin más. Pero ya María Elvira Salazar condenó la brutalidad policial. Díaz Balar pidió una investigación. Carlos Jiménez se solidarizó con la familia. Pues igual, aquí muere la gente y nadie dice nada, ni menciona la palabra derechos humanos, ni represión, ni régimen. No. Ay, no. Viven en un régimen represivo con características ya neofascistas, pero luego están apuntando a Cuba, que es un país que le están tratando de ahogar absolutamente, para decir, no, que Cuba no funciona. No, que el comunismo no sirve, que ya eso pasó, que ya... Yo creo que la gente, mucha gente está despertando, mucha gente se está dando cuenta. Es cierto que de poco vale cuando la gente está sufriendo en Cuba, pero esto, en primer lugar, esta guerra está fortaleciendo la resistencia y el sentido antiimperialista de mucha gente, tanto en Cuba como fuera. Va a fortalecer la solidaridad con Cuba. Hay mucha gente que de sectores que no han apoyado tradicionalmente a Cuba, que están diciendo que basta ya, ¿eh? Y les va a pasar factura, por supuesto. Cuba tiene que resistir este embate, pero les va a pasar factura al régimen de Estados Unidos. Sí, sin duda, va a ser una derrota mayúscula para ese creído y ya obsoleto imperio de Estados Unidos, el imperialismo desbocado, desatado, una derrota dura porque la va a tener, seguro que la va a tener, y tendrá que aplicarse a las leyes si quiere mantenerse como un país distinto a lo que es hoy Estados Unidos. Aquí nos despedimos. Viva la resistencia del pueblo cubano, la soberanía, el pueblo, el mundo, hay que decir, el mundo está con Cuba. Hasta el próximo programa. Disparando vengo, pum, pum, ratatata, pum, pum.